Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿no es este el que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dice nada. ¿Será que los jefes se han convertido? ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: ¿con que me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz, y a él ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, hijos. Hemos ido leyendo durante estos días cómo todo se va poniendo ya más candente hacia la persona de Cristo Jesús. Cómo los judíos ya se van viendo los ánimos, se van caldeando en contra de él. Se ve como es un rechazo total hacia Cristo Jesús. Es el rechazo que tienen. Por eso decía que al escuchar la primera lectura del libro de la sabiduría tendría su relación con el Santo Evangelio. Y hemos escuchado cómo el sabio escribe acerca de los insensatos, siempre buscando el injusto, buscando siempre cómo acabar con el justo, con el prudente, con el que le hace ver la verdad, y el injusto, el imprudente, le gusta corromperse y le molesta que le corrijan sus errores, le molesta que le digan lo que está mal, y le gusta a él que lo halaguen y le den por su lado. Y las actitudes de Cristo y las actitudes de los profetas para con ellos no fueron adecuadas. Es decir, ellos no las sintieron adecuadas. Eran las palabras que Dios dirigía hacia ellos por medio de los profetas, y ellos no las sintieron que les agradaba. Así es de que no fueron agradables para ellos, por eso se abalanzaron contra ellos. Y ellos siempre hablan acerca del justo. Sí, el justo, el enviado por Dios. El justo, el que manifiesta tener temor de Dios, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y al que le mueven el tapete, porque le atacan sus intereses, porque no le gusta que le corrijan, porque le gusta vivir en la mediocridad y en la maldad, siempre va a atacar. El sabio dice que al final se verán los frutos de cada uno. Al final verán la recompensa de los que hicieron el bien y lucharon por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y los que no, obtendrán su desgracia y ellos mismos se hundirán y tendrán su castigo. Por eso veamos la actitud de los injustos, de los que les molesta que les hablen con la verdad, es lo que aparece en el Evangelio. Primero hay que entender que Dios nunca va a abandonar a sus hijos que viven en la honestidad y en la rectitud de vida. Que el malvado caerá en su propia trampa. El que hace el mal, él solo se va a hundir, solo. Ahí no hay que, Dios lo va a castigar, él solo se va a castigar porque va a caer en sus propios errores, en su propia trampa. Y lo que él
manejaba, lo que él manipulaba, solito se va a enredar y él mismo fracasará. Por eso entendamos la parte del Evangelio. Y en el Evangelio se cumplen las palabras del sabio del Antiguo Testamento que hemos escuchado, se cumplen en la persona de Cristo Jesús. Vean cómo están siguiendo a Cristo Jesús. Vean cómo es el ataque, vean cómo es el rechazo. Porque no les gusta que Cristo les hable con la verdad. Porque no les gusta que Cristo vaya descubriéndoles toda la falsedad en la que viven. La corrupción, el engaño y la mentira, eso les molesta. Y hay que buscar la manera de acabar con este hombre. ¿Por qué? Porque la gente está yendo con él. Está descubriéndonos toda la maldad que hacemos, cómo vivimos. Y eso no les gusta. Fíjense bien esto que dice. Se acercaba la fiesta de los campamentos, una fiesta importante en el pueblo judío. Es una de las 3 fiestas importantes. La fiesta de los campamentos, lo que para los mismos judíos viene a recordar cuando ellos caminaron durante 40 años por el desierto. Y esa fiesta todavía existe en el pueblo judío y son 7 días. ¿Sí? 7 días es una semana para poder celebrar la fiesta de los campamentos, en los cuales en los techos de sus casas colocan siempre unas carpas donde ellos se la pasan ahí celebrando el recordar ese tiempo que vivieron caminando por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Entonces esas fiestas ellos las celebran con sus tiendas de campaña en sus techos de sus casas, y ahí ellos descansan y demás, que es una semana de fiesta para ellos. Esa fiesta que nos habla el Evangelio. Entonces era una de las 3 fiestas muy importantes donde todos los judíos lo celebraban y recurrían a Jerusalén. Significa entonces que había mucha gente en Jerusalén, pero mucha gente. ¿Qué es lo que sucede? Cristo llegó, pero como de incógnito, para poder estar con sus discípulos. Era difícil que llegara así. La gente fácilmente lo reconocía. Veamos bien, llegó de incógnito, que la gente no lo supiera. Fíjense bien lo que sucede entre la misma gente. Lo que hemos escuchado es que algunos de los que estaban ahí empezaron a decir que no ese es el que querían matar. ¿Y cómo es entonces que habla muy libremente? ¿No será que nuestros jefes ya se convencieron de que es el Mesías? Fíjense las preguntas que hacen. Vean su contradicción. Entonces, saben que Cristo es el Mesías. Saben quién es Cristo Jesús, pero no lo quieren aceptar. Si ellos mismos dicen, es que nosotros sabemos que cuando venga el Mesías nadie va a saber de dónde viene. A ver, ¿sabes o no sabes de Cristo? Dices, primero lo atacan que porque no saben de dónde viene, que porque no lo conocen. Y luego dicen que sí lo conocen. Y dice Cristo Jesús, ante esto, aquellas personas que comentan acerca de Él, que Él no es el Mesías, porque el Mesías cuando venga el Mesías, nadie va a saber de dónde viene. ¿Cómo? ¿Cómo que nadie va a saber de dónde viene? Si los mismos profetas anunciaron que nacería de una mujer virgen. El profeta Isaías eso fue lo que anunció. Habló acerca de su nacimiento, de esa venida. Y dicen que no saben. Y si dicen que saben, entonces ¿por qué no la aceptan? Y si no saben, dicen que el Mesías no sabe de dónde va a venir. Y luego entonces se contradicen. Y la contradicción viene precisamente por una razón. ¿Y cuál es la razón? No aceptar a Cristo. Es el rechazo pleno a Cristo. Es el rechazo total a Cristo Jesús por parte de aquella gente y sus dirigentes. No quieren saber nada de Él. Y hemos dicho que no quieren saber nada de Él porque les molesta lo que habla, porque habla con la verdad, porque les echa en cara sus injusticias y a ellos no les gusta que les echen en cara sus injusticias. Por eso Cristo dice claramente que cuando Cristo entró al templo, dentro del templo de Jerusalén, lo que es el atrio del templo, así es con que ustedes me conocen. Con que ustedes me conocen, muy bien. Pues si me conocen, entonces tienen que reconocer que vengo del Padre.
porque vengo a hacer la voluntad de Dios y fui enviado por Él. Vengo de Él. Si tanto me conocen, entonces dense cuenta de dónde vengo y a qué es a lo que vengo. Y si me conocen, entonces deben de aceptar que vengo de Dios. Entonces, por lo tanto, tienen que escucharme para que hagan la voluntad de Dios. Ellos se oponen rotundamente. Tanto así que les molestó lo que Cristo Jesús estaba diciendo, que viene del Dios Padre, que fue enviado por Dios, y ellos no lo quieren aceptar. Quisieron echarle mano para acabar con él. Dice que lo soltaron porque no había llegado su hora. ¿Y eso qué significa? Significa que las cosas se van a hacer como Dios quiere y no como ellos piensan. Que tarde que temprano el malvado, a pesar de sus artimañas y su manera de vivir, va a fracasar. Dios va a realizar su plan de salvación. Si a ellos no les gusta, ese es su problema de ellos, no es problema de Dios. Lo que Cristo viene a hacer es la voluntad de Dios y se va a cumplir la voluntad de Dios. Si no están de acuerdo, que no estén de acuerdo, ese es su problema de ellos. Cristo viene a salvar a toda la humanidad. Por eso viene una pregunta en esto. ¿Cómo es posible que niegan a Cristo, rechazan a Cristo y Cristo Jesús está dispuesto a morir por ellos? Esa es la actitud de ese Dios. Al que rechazan y aún ese Dios sigue abogando por ellos. Y si lo aplicamos a este momento, a nuestro tiempo, podemos pensar, ¿cuánta gente, igual que en tiempos de Cristo, lo rechazaron? Hablaron tonterías de Él, pero así, y se contradicen en sus afirmaciones. Decir que nuestros jefes, ¿será que nuestros jefes ya lo aceptaron y lo reconocieron como Mesías? ¿Te estás preguntando para la respuesta es afirmar, para que sea la respuesta, sí, ya lo reconocieron? ¿O es duda? Y entonces si esa gente se contradice, en nuestros tiempos lo mismo se contradice la gente. Un día dice una cosa de Cristo y otro día dice otra. Y así se la van pasando en su propia vida. Por eso para nosotros debemos de comprender y entender lo siguiente. Esa gente que sigue rechazando a Cristo, pues esa es la gente que dice, no quiero que Cristo se meta en mi vida. Y es Cristo el que busca la salvación de su propia vida. A pesar del rechazo del hombre, Dios sigue teniendo misericordia del hombre. A pesar de que el hombre rechace a Dios, Dios sigue ayudando al hombre y bendiciendo al hombre, que aún aquel que lo rechaza. Y aunque el hombre no quiera aceptar que todo le viene de Dios, aún así aunque no acepte, Dios sigue teniendo compasión de él. Dios hace salir su sol para buenos y para malos. Manda su lluvia, es decir, su bendición sobre los justos y los injustos. Dios así actúa. Para que veamos cuán grande es el amor de Dios, que a pesar de que nosotros, sus hijos, seamos ingratos con Él y que haya quienes lleguen a rechazar a Dios y blasfemar contra Dios, Dios sigue bendiciéndolos. Dios nunca quita su mano de ellos para protegerlos. Ese es el amor de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Por eso Cristo Jesús, al ver cómo lo atacan, cómo lo rechazan, lo que dicen de Él, todo eso es un dolor y es un sufrimiento. Que rechazan a una persona. Cuando una persona es rechazada, sufre la persona que es rechazada. Cuando una persona recibe vituperios, ofensas, insultos y demás, sufre la persona. Pero vean la actitud de Cristo, todo lo que tiene que soportar, todo lo que tiene que aguantar. ¿Y saben por qué? Por el amor tan grande de Dios, que se manifiesta en su propio Hijo. Porque Cristo está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, venga lo que venga, suceda lo que suceda, está dispuesto ante todo a salvar a la humanidad. Lo acepte la gente o no lo acepte, Cristo está dispuesto a entregar su vida para salvar a los hombres. Y ahora que ha salvado a todos
ha entregado su vida para la salvación de todos. Si el hombre lo rechaza, allá él. El hombre que quiere vivir su vida a su antojo, como él quiere, ese es su problema. La salvación está dada, la salvación se ofrece, la aceptas, solamente la condición es hacer esto y es otro, vivir de esta manera. Aquí está la salvación. Ya me entregué mi vida por ti, para el perdón de tus pecados. Lo único que yo espero de ti es que digas, acepto y quiero enmendar mi vida y vivir bien. De mis pecados que ya están perdonados, se me perdonan, muy bien, pero quiero vivir mi vida bien en paz. Entonces, solamente es cuestión de decidirse a pedir perdón, porque ya le entregó su vida para el perdón de nuestros pecados. Para que se te perdonen los pecados, ya te ganó ese pase de que se te perdone si tú te arrepientes y empiezas una nueva vida, a vivir bien, y la salvación será para ti. Si no quieres cambiar de vida, si sigues en tus propias injusticias, la salvación entonces la estás rechazando, porque la salvación es para quienes están dispuestos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que el hombre se salve por medio de su Hijo. Es esto lo que hoy nos presenta. Así es de que recordemos bien y entendamos, el que vive mal y ya anda mal en su vida, tiene la oportunidad de pedir perdón a Dios y aceptar la salvación, dejarse salvar por Dios, viviendo con dignidad como hijo de Dios. Si tiene los medios y las oportunidades y no las aprovecha, ese será su problema. Después se lamentará, rechinará los dientes, llorará, gritará, pedirá perdón, pero será demasiado tarde. Mientras haya tiempo, aprovechemos el tiempo. Saliendo de este mundo, fuera de este mundo, ya no hay tiempo. Llegando allá, ya no existe el tiempo. Aquí hay tiempo, aquí existe el tiempo, allá no hay tiempo. Si no aprovecha ese tiempo para poder enderezar su propia vida, saliendo de este mundo, cuando Dios le llame, ya no habrá tiempo. Podrá lamentarse, gritar y lo que quiera. El tiempo se acabó, ya no se puede hacer nada. Pónganse de pie.